Este pastor alemán había sido completamente descuidado. Estaba encadenado a un poste, enredado, sucio, y apenas era reconocible como un perro. Durante días, quizás semanas, la gente pasaba sin detenerse, ignorando sus gritos silenciosos de desesperación, hasta que una mujer tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La transformación que siguió fue tan impresionante que muchos no pudieron contener las lágrimas al verla. Aquella mañana fría y lluviosa de noviembre, Melissa Sanders se apresuraba hacia su parada de autobús. Trabajaba en una clínica veterinaria del centro y ya llegaba tarde. Tomó un atajo por un terreno abandonado cuando algo la hizo detenerse. Una figura oscura acurrucada contra un poste oxidado, parcialmente oculta entre las malas hierbas. Al principio pensó que era basura, pero al mirar más de cerca se dio cuenta. Era una perra pastor alemán, encadenada con una cadena tan corta que apenas podía recostarse. El estado del animal era desgarrador. Su pelaje estaba lleno de nudos, cubierto de suciedad y desechos que se habían endurecido contra su cuerpo demacrado. Tenía heridas abiertas en el cuello, marcadas por el roce constante de la cadena. Pero lo más impactante eran sus ojos, nublados por la infección, pero aún así llenos de una mezcla de miedo y desesperanza. Melissa se acercó con cuidado, murmurando: «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». El animal no se movió, apenas bajó las orejas. Estaba atada con un candado pesado a un collar incrustado en su piel. A su lado, un recipiente oxidado recogía agua de lluvia, sin comida ni refugio. La tierra alrededor mostraba una huella circular, como si hubiese estado caminando en círculos durante meses. El autobús pasó, pero Melissa no lo notó. Solo pensó: «Te ayudaré». Llamó a la clínica para avisar que llegaría tarde. «Esto no es un simple perro callejero», dijo. «Es negligencia deliberada, lo peor que he visto». 30 minutos después, su supervisor llegó con una transportadora, una sierra y un par de técnicos más. Incluso ellos, profesionales veteranos, estaban impactados. «Esto es criminal», dijo el Dr. Richards, el dueño de la clínica, que había decidido venir personalmente. Sorprendentemente, la perra no opuso resistencia mientras la liberaban. Era como si supiera que esa era su única oportunidad. Una vez en la jaula, sus ojos se cruzaron con los de Melissa. Algo indescriptible sucedió en ese momento. Una conexión silenciosa que marcaría un antes y un después en la vida de ambas. El Dr. Richards sugirió llamarla Esperanza, pero Melissa negó suavemente con la cabeza. «No. Su nombre es Duquesa. No sé por qué, pero ese es su nombre. Ella no es lo que le hicieron. Es quien estaba destinada a ser». Lo que Melissa aún no sabía era que la cadena que acababan de cortar era solo la más visible. Las verdaderas heridas eran más profundas, y romper esas cadenas llevaría tiempo y valor. El examen clínico reveló la magnitud del daño. Debajo de su pelaje enmarañado, su cuerpo era solo piel y huesos. Tenía úlceras por presión, infecciones no tratadas, dientes rotos y las almohadillas de las patas desgastadas hasta la carne viva. Lo peor era su cuello, donde el collar se había incrustado parcialmente en la carne. Estaba gravemente desnutrida, deshidratada, con múltiples infecciones, anemia y probablemente afectada por gusano del corazón. «Me sorprende que siga viva», dijo el Dr. Richards. Melissa, sin embargo, se quedó mucho después de su turno para ayudar a sedarla, afeitar su pelaje y tratar sus heridas. Conforme las capas de suciedad desaparecían, la verdadera duquesa empezaba a emerger. Una pastor alemán de raza pura, probablemente de unos 3 años. «Debió ser hermosa alguna vez», comentó el veterinario senior. «Y lo volverá a ser con los cuidados necesarios», afirmó Melissa con determinación. Fue una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Vivía en un pequeño apartamento que no permitía mascotas, trabajaba muchas horas y nunca había tenido un perro como adulta. Pero algo en Duquesa despertó en ella un instinto protector que no podía ignorar. «El camino de recuperación será largo», advirtió el Dr. Richards. «Esto no es solo físico. No sabemos qué ha vivido». «Lo resolveré», dijo Melissa sin dudar. «No puedo explicarlo, pero necesito hacer esto». Al caer la noche, Duquesa ya se había estabilizado. Sedada y con sus heridas vendadas, dormía en la unidad de cuidados intensivos de la clínica mientras Melissa hacía llamadas frenéticas. Intentaba convencer a su casero para que hiciera una excepción a la política de no permitir mascotas. También buscaba alojamiento alternativo, contactaba con organizaciones de rescate y pedía apoyo donde podía. El avance llegó de forma inesperada.
Laura Chen, una clienta habitual de la clínica cuyo Golden Retriever anciano había fallecido recientemente, apareció después de ver una foto de Duquesa en las redes sociales privadas de la clínica. «Tengo una casa con patio cercado», explicó. «Trabajo desde casa. Aún no estoy lista para tener otro perro mío, pero con gusto le doy un espacio a ella durante su recuperación». Fue el primero de una serie de pequeños milagros. Al día siguiente, se organizaron los arreglos para que Duquesa permaneciera un tiempo más en la clínica mientras recibía tratamiento inicial y se estabilizaba, antes de ser trasladada al hogar de Laura. Melissa se comprometió a visitarla a diario para proporcionarle los cuidados que necesitara. Lo que nadie anticipó fue el extraordinario espíritu de Duquesa. A pesar del dolor y la debilidad, no mostró agresividad hacia quienes la atendían. Mantenía una actitud reservada, siempre en estado de alerta, como si esperara lo peor mientras aún conservaba una débil esperanza de algo mejor. Tal vez nunca había conocido la bondad, o tal vez simplemente la había olvidado. El doctor Matthews observó con atención cómo se estremecía ante los movimientos bruscos, pero también cómo se inclinaba, aunque fuera de forma casi imperceptible, hacia un contacto suave. Con el paso de los días comenzaron a aparecer pequeños signos de cambio. Un leve movimiento de cola, una postura más relajada al dormir, el primer gesto de aceptación al recibir una golosina desde una mano abierta. Melissa escribió en su diario al 7º día: «Hoy me miró a los ojos durante 5 segundos sin apartar la mirada. Hay alguien ahí dentro esperando ser encontrado». El traslado al hogar de Laura marcó el verdadero comienzo de la rehabilitación. La casa, tranquila y con un patio cercado, ofrecía un entorno seguro, libre del ajetreo clínico. Laura preparó un espacio en su dormitorio de invitados, una cómoda cama para perros, un cuenco de agua y una jaula sin puerta que serviría de refugio seguro. Las ventanas dejaban entrar la luz natural sin comprometer la privacidad ni la tranquilidad. «Recuerda, deja que ella marque el ritmo», había aconsejado el doctor Matthews. Las heridas físicas eran solo la superficie, la recuperación emocional tomaría mucho más tiempo. Durante los primeros días, Duquesa permaneció en una esquina de la habitación, con la espalda contra la pared, observando todo con desconfianza. Aceptaba la comida y los medicamentos, usaba las almohadillas para perros que le habían dejado, pero se mostraba incapaz de aventurarse afuera. Estaba presente físicamente, pero aún ausente en espíritu. Melissa seguía visitándola a diario. Se sentaba en silencio en la habitación, leyéndole en voz alta. Un consultor de conducta había sugerido que una voz humana tranquila podría ayudar a reconstruir asociaciones positivas. Sin presionar. Al 5º día, Laura le envió una foto a Melissa que le sacó lágrimas. Duquesa seguía en su esquina, pero ahora con la cabeza apoyada en el borde de la cama que le habían colocado cerca. Un pequeño avance, pero significativo. Melissa añadió la imagen a su creciente colección de momentos de progreso. El primer gran avance ocurrió en la 3ª semana. Cuando Melissa llegó, encontró a Laura sentada en el suelo, trabajando en su portátil. Duquesa, por primera vez, estaba dormida en la cama, a solo un par de metros de distancia. Laura susurró. No la animé ni la llamé. Solo me senté aquí a trabajar y, después de 1 hora, ella sola se subió a la cama. Esa noche, Melissa también se sentó cerca de la cama de Duquesa, leyendo en voz alta como siempre, pero ahora lo suficientemente cerca como para que el perro pudiera iniciar el contacto si lo deseaba. Pasó 1 hora sin cambios. Justo cuando Melissa se preparaba para irse, Duquesa alargó el cuello y olfateó con delicadeza su mano apoyada en el suelo. El contacto fue breve, menos de 2 segundos, y luego volvió a su rincón seguro. Pero fue una decisión consciente. No fue el miedo lo que guió ese gesto, sino la curiosidad y una pizca de confianza. Melissa no hizo ningún movimiento repentino. Simplemente sonrió suavemente. «Buena chica», dijo en voz baja. Continuó leyendo por otros 10 minutos antes de salir lentamente. Ya en su coche, se permitió llorar. Lágrimas de alivio, de esperanza, y del privilegio de haber sido testigo de tanta valentía. Esta criatura, que tenía todas las razones del mundo para rechazar el contacto humano para siempre, estaba encontrando la fuerza para superar su trauma. Los cambios físicos en la duquesa comenzaban a notarse. Con una nutrición adecuada, sus costillas ya no eran tan prominentes, su pelaje comenzaba a crecer con un brillo sorprendente, las infecciones habían desaparecido y la herida quirúrgica en su cuello sanaba limpiamente. Lo más llamativo era la belleza natural que empezaba a emerger a medida que su salud mejoraba. No era una pastora alemana común. Sus proporciones y marcas distintivas revelaban una herencia excepcional.
Alguien pagó mucho dinero por ella cuando era un cachorro, comentó un veterinario del refugio que la había evaluado antes de que fuera abandonada en condiciones atroces. Al cumplirse el primer mes, Duquesa ya exploraba toda la habitación de invitados e incluso se aventuraba brevemente al pasillo. Aceptaba golosinas directamente de las manos de Melissa y Laura y empezaba a responder a señales verbales simples. Mostraba suavidad y, lo más importante, seguridad en momentos de miedo. Un vídeo captado por Melissa, quien había estado documentando la recuperación de Duquesa principalmente para la clínica, mostraba el momento en que la perra, por voluntad propia, apoyaba su cabeza en el regazo de Melissa. Este vídeo, compartido en redes privadas para amigos del rescate, fue difundido inesperadamente y en menos de 24 horas superó las 100.000 visualizaciones. La imagen de una pastora alemana visiblemente cicatrizada, pero con una nueva confianza en su decisión de confiar, tocó una fibra emocional profunda. Los comentarios llegaron por miles, desde personas compartiendo sus propias historias de rescate hasta otras simplemente conmovidas. La historia fue recogida por medios locales, y Melissa y Laura fueron entrevistadas sobre el proceso de recuperación de Duquesa. El segmento fue tan impactante que llegó a formar parte de una serie nacional titulada Héroes entre nosotros. Melissa, sorprendida por la atención, decidió canalizarla de forma constructiva. Abrió una cuenta dedicada en redes sociales para educar sobre el rescate y la rehabilitación animal. Nunca buscamos esta visibilidad, explicó en una entrevista. Pero si el viaje de Duquesa puede ayudar a otros animales en situaciones similares, entonces su sufrimiento habrá tenido un propósito. Pronto comenzaron a llegar donaciones, primero pequeñas, luego más significativas. Con el apoyo de la comunidad, Laura y Melissa fundaron una organización sin fines de lucro, la segunda oportunidad de Duquesa, para administrar los fondos y ayudar a otros animales que necesitan rehabilitación especializada. Durante este tiempo, Duquesa continuó su progreso. Al llegar el tercer mes, había alcanzado un peso saludable, completado su tratamiento contra el gusano del corazón y comenzado su entrenamiento básico. Detrás de la perra asustada emergía una inteligencia notable, receptividad y, sobre todo, una asombrosa resiliencia. El vínculo entre Duquesa y Melissa se fortalecía. Aunque Laura seguía brindando el hogar físico, Melissa se convirtió en su ancla emocional. El Dr. Carter, veterinario conductista que acompañaba el caso, explicó que este tipo de apego era común en procesos de rehabilitación. El perro suele vincularse profundamente con quien asocia su rescate. Lo llamativo era la profundidad de la conexión entre ambas. Duquesa parecía poseer una conciencia especial de los estados emocionales de Melissa. Se acercaba cuando ella estaba cansada y apoyaba suavemente su cabeza en su regazo en momentos de tensión. Esa sensibilidad emocional despertó una idea en el Dr. Carter. ¿Y si Duquesa tenía potencial como perro de terapia? Al principio, Melissa dudó. ¿No es demasiado pronto? ¿No sigue recuperándose?, preguntó. Pero el doctor respondió, muchos perros rescatados prosperan cuando se les da un propósito. Y ella tiene una empatía que no se puede entrenar. Para sorpresa de todos, excepto tal vez de Duquesa, demostró una aptitud excepcional. Mantuvo la calma en entornos con distracciones, mostró buen comportamiento social con extraños, y lo más importante, una capacidad natural para leer emociones humanas. Su historia pasaba de ser un rescate a convertirse en una inspiración. El evaluador anotó, es como si su propia experiencia le hubiera dado una sensibilidad única. 6 meses después de haber sido rescatada, Duquesa asistió a su primer evento público, un acto benéfico para recaudar fondos en nombre de la fundación creada a partir de su historia. Luciendo su chaleco de perro de terapia certificado, se movía con calma y seguridad entre la multitud. Su transformación era tan completa que muchos de quienes habían seguido su historia en línea apenas podían reconocerla. Se comporta como la realeza ahora, comentó un asistente, sin saber que esa observación coincidía con el nombre que Melissa le había dado en aquel primer día lluvioso. Había algo verdaderamente regio en su comportamiento, no una arrogancia, sino una serenidad digna que atraía a las personas, especialmente a los niños. Con ellos, Duquesa demostraba una ternura extraordinaria, a pesar de no haber tenido experiencias previas positivas con seres humanos jóvenes. La fundación creció más allá de lo que Melissa y Laura habían imaginado. Empezaron a apoyar programas de rehabilitación para decenas de animales en situación crítica. Melissa continuaba trabajando en la clínica veterinaria, aunque redujo sus horas para enfocarse en los compromisos de Duquesa como perro de terapia. Laura, cuyo ofrecimiento inicial de hogar temporal se había vuelto permanente, asumió el rol de directora administrativa de la fundación.
La casa seguía siendo el refugio seguro de Duquesa, aunque ahora recorría cada rincón con confianza. Un avance importante ocurrió cuando un neurólogo del Hospital Infantil Regional se puso en contacto con la fundación. Querían explorar si Duquesa podría integrarse a un programa de terapia con pacientes pediátricos que enfrentaban lesiones traumáticas o condiciones crónicas, a menudo acompañadas de dificultades emocionales. La terapia asistida por animales había mostrado resultados prometedores, y la Duquesa parecía tener el perfil ideal. La primera visita al hospital fue cuidadosamente preparada, pero lo que sucedió sorprendió incluso a quienes la conocían mejor. Desde el momento en que entró al ala pediátrica, Duquesa mostró una comprensión intuitiva de su propósito. Lo más impresionante era cómo adaptaba su comportamiento según las necesidades de cada niño. Con Emma, una niña enérgica de 6 años que se recuperaba de una cirugía, jugó con entusiasmo. Con Tyler, un adolescente retraído con graves quemaduras, simplemente apoyó su cabeza suavemente sobre su cama, manteniendo un contacto visual sereno hasta que, inesperadamente, él extendió la mano para acariciarla. Era la primera vez que respondía a alguien desde su ingreso. De alguna manera, sabe exactamente lo que cada niño necesita, observó el Dr. Patel, director del área de terapia del hospital. Esto va más allá del entrenamiento habitual de un perro de terapia. Ese éxito inicial dio paso a una colaboración regular. Duquesa empezó a trabajar en el hospital 2 veces por semana con pacientes seleccionados. Su presencia tranquila generaba avances emocionales y físicos que muchas veces no se lograban con terapias tradicionales. Su conexión con niños no verbales era especialmente impactante. Algunos, que apenas se comunicaban con humanos, le susurraban cosas a Duquesa o usaban el tacto para expresarse. Ella no solo percibe sus emociones, decía el Dr. Patel, está respondiendo activamente a necesidades no expresadas. En 15 años de trabajo con animales de terapia, nunca he visto este nivel de interacción intuitiva. El hospital empezó a documentar formalmente el trabajo de Duquesa en colaboración con investigadores de terapia asistida por animales. Los primeros hallazgos sugerían que su experiencia traumática previa podría haber creado vías neuronales especiales que aumentaban su capacidad para detectar y responder emocionalmente, como si hubiera desarrollado una forma de empatía compartida a través del sufrimiento. Entonces llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Un autobús con niños participantes de un evento de entrenamiento de Olimpiadas Especiales había tenido un accidente. Había varios heridos y muchos más niños traumatizados eran trasladados a distintos hospitales, incluido el centro infantil donde trabajaba Duquesa. ¿Pueden venir tú y Duquesa?, preguntaron. Laura explicó que estaban organizando un espacio de respuesta a crisis para los niños que no estaban físicamente heridos, pero que presentaban reacciones emocionales severas. 30 minutos después, Melissa y Duquesa llegaron al hospital. La emergencia estaba en plena operación. Una vez más, Duquesa estaba donde más se la necesitaba, no solo como sobreviviente, sino como guía, consuelo y puente hacia la recuperación de otros. El Dr. Patel conoció a Melissa y a Duquesa durante una reunión del personal del hospital. Les explicó que habían habilitado una sala especial para niños que, aunque habían sido dados de alta médicamente, estaban mostrando signos de estrés agudo tras el reciente accidente de autobús. Muchos de estos niños eran no verbales por naturaleza o habían dejado de hablar tras el trauma. La sala de crisis albergaba a unos 15 niños con diversas necesidades especiales. Algunos lloraban sin consuelo, otros permanecían completamente retraídos, y varios repetían gestos de autoconsuelo, señales claras de haber sido sobrepasados emocionalmente. Psicólogos y trabajadores sociales estaban haciendo lo posible, pero la energía del trauma colectivo llenaba el espacio de una forma casi tangible. Duquesa se detuvo en el umbral. Su lenguaje corporal cambió sutilmente al entrar en lo que claramente era su modo de trabajo, alerta pero tranquila, completamente presente y centrada en quienes sufrían. Sin necesidad de ninguna instrucción, comenzó a recorrer la sala con delicadeza, acercándose a cada niño con una atención y sensibilidad sorprendentes. Lo que ocurrió después fue descrito por el Dr. Patel como triaje del alma. Duquesa se dirigió primero hacia aquellos en mayor estado de angustia. A un niño que se golpeaba a sí mismo, simplemente presionó su cuerpo contra sus piernas hasta que los movimientos cesaron. A una niña que lloraba en silencio en un rincón, le colocó suavemente la cabeza sobre el regazo, transmitiéndole consuelo sin palabras. Uno de los momentos más impactantes fue su interacción con un niño autista severo que se había retraído por completo. Duquesa no intentó contacto directo. Se limitó a posicionarse cerca de él, generando una sensación de presencia protectora sin invadir su espacio.
Con el tiempo, el niño relajó su postura, suavizó su expresión y finalmente, como si se sintiera seguro por primera vez desde el accidente, extendió una mano para tocar la oreja de Duquesa. Una trabajadora social soltó un suspiro ahogado. Esa era la primera señal de interacción que el niño había mostrado desde el incidente. «Ella está haciendo lo que nosotros no podemos», susurró el doctor Patel, creando una sensación de seguridad que va más allá de las palabras, una tranquilidad auténtica. Durante más de 3 horas, Duquesa trabajó con los niños traumatizados mientras los equipos médicos atendían las lesiones físicas. El pastor alemán se ocupó de heridas invisibles pero igualmente críticas: el miedo, el shock y la desorientación. Los padres que llegaban a recoger a sus hijos no podían creer lo que veían. Aquellos que momentos antes eran inaccesibles, ahora estaban lo suficientemente calmados para comunicarse, ya fuera con palabras, gestos o simplemente mediante una mirada restaurada. Al final de esa jornada, cuando la situación se estabilizó, el doctor Patel llevó a Melissa a un lado y le dijo: «Lo que hizo Duquesa hoy no fue solo terapia. Fue una verdadera intervención en crisis, algo que nunca he presenciado antes en un animal. Esto debemos documentarlo». El hospital estuvo de acuerdo. En las semanas siguientes, desarrollaron un protocolo formal de intervención en crisis asistida por animales, tomando a Duquesa como modelo. Su intuición y enfoque fueron analizados por expertos en comportamiento y adaptados a programas de formación para otros perros de terapia. No obstante, todos reconocieron que sus habilidades eran excepcionales, posiblemente únicas. Un año después del rescate de Duquesa, Melissa se encontraba en la plaza del pueblo, observando cómo el alcalde inauguraba una estatua de bronce en su honor. La escultura, de tamaño real, mostraba a Duquesa en su pose de trabajo, alerta, serena, encarnando esa fuerza silenciosa que se había convertido en su sello distintivo. «Este monumento no solo honra la historia extraordinaria de un perro», dijo el alcalde, «sino el poder transformador de la compasión en nuestra comunidad y más allá». Durante la ceremonia, Duquesa se sentó junto a Melissa con majestuosidad, como si comprendiera el significado del momento. A 3 años de su rescate, estaba en el mejor momento de su vida. Su brillante pelaje no dejaba rastros visibles de sus comienzos traumáticos, salvo por una pequeña mancha de tejido cicatricial en su cuello, el último vestigio de la cadena que alguna vez definió su existencia. La fundación en su honor se había convertido en una organización reconocida a nivel nacional. El protocolo de respuesta a crisis desarrollado a partir de su trabajo fue adoptado por servicios de emergencia en 7 estados, con mejoras demostrables en los resultados del tratamiento de traumas infantiles. Duquesa ya no era solo un perro de terapia. Se había convertido en símbolo de resiliencia, empatía y sanación. Y su legado apenas comenzaba. Uno de los impactos más significativos del trabajo de Duquesa no fue solo emocional, sino también legislativo. Su historia y su ejemplo ayudaron a impulsar cambios concretos. La legislatura estatal aprobó recientemente una ley que refuerza las sanciones por abandono animal y establece la evaluación psicológica obligatoria para ciertos casos de crueldad. La influencia de una sola vida, profundamente vivida, había comenzado a cambiar sistemas enteros. Después de la ceremonia, Melissa se tomó un momento a solas con Duquesa en la tranquilidad de la plaza. Acariciándola detrás de las orejas, le habló en voz baja. «¿Sabías que todo esto estaba dentro de ti? ¿A dónde vamos ahora?», preguntó, contemplando el largo camino que ambas habían recorrido. Esta capacidad de sanar, incluso después de haber estado tan rota. En el último año, había surgido el aspecto más profundo del trabajo de Duquesa, su extraordinaria afinidad con personas que habían vivido traumas severos. Desde veteranos con trastorno de estrés postraumático hasta niños sobrevivientes de abuso, parecía tener un don innato para conectar con quienes más sufrían, especialmente aquellos cuya experiencia de vulnerabilidad e impotencia reflejaba la suya. El Dr. Landry, el psicólogo a cargo de los programas de la Fundación, lo explicó de forma conmovedora. Su presencia comunica algo que va más allá de las palabras. Sé lo que se siente en la oscuridad. Estoy aquí contigo. Para Melissa, ese viaje junto a Duquesa fue transformador. Dejó su trabajo como técnica veterinaria para dedicarse por completo a la fundación y completó una certificación en terapia asistida con animales. Aquel perro temeroso, al que una vez ayudó por impulso, se había convertido en el eje de una vocación que nunca había imaginado. Durante la celebración, Melissa vio cómo Duquesa se acercaba a una joven recién llegada al programa. La mujer, en silla de ruedas, había sufrido un accidente que la dejó con lesiones físicas graves y estrés postraumático.
Con un instinto infalible, Duquesa se acercó con cuidado y colocó su cabeza sobre el regazo de la joven en silencio, ofreciéndole conexión, presencia y consuelo. Ese momento lo resumía todo: la intuición de Duquesa para reconocer el sufrimiento, su entrega absoluta y su generosa voluntad de usar su propio pasado difícil como un puente hacia la sanación de otros. De prisionera abandonada a princesa sanadora, Duquesa no solo sobrevivió, trascendió su dolorosa historia, convirtiendo la cadena que una vez la ató en la base de una red de compasión que seguía creciendo con cada vida que tocaba. Su historia nos recuerda que incluso los comienzos más oscuros pueden dar paso a una luz extraordinaria. Porque al final, no es lo que nos ocurre lo que nos define, sino lo que hacemos con ello. Ese es el verdadero legado.